Estrada Navarro y Asociados y Correduría Pública número 31 se complacen en presentarles su programa denominado Acción México, donde como cada jueves en punto de las 7 p.m. tiempo del Centro de México, le ofrecemos un ciclo de entrevistas realizadas por nuestros peritos oficiales Diana Estrada, Edgar Estrada, Marcelo Estrada y Armando Estrada, a expertos a nivel nacional e internacional sobre temas de emprendedurismo en las áreas de arte, marketing, empresas y evaluación. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su programa Acción México, este día jueves 3 de septiembre del año 2020. El día de hoy, en este su programa que va dirigido a gente emprendedora, así como a aquellas personas que desean emprender algún negocio, vamos a tener a un invitado muy especial. Vamos a hablar al respecto de un tema muy interesante, que es el de estrategias legales para tiempos de COVID. Obviamente va dirigido a las empresas. Y tengo el gusto de presentarles al licenciado Carlos Alberto Soto Certuche. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Edgar. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Saludos a nuestra audiencia. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, licenciado, por honrarnos con tu presencia a nombre de los que organizamos este programa Acción México, a nombre de Diana, de Armando, de Marcelo y de un servidor. Gracias a ustedes, al contrario, por la invitación. Un honor, gracias. Pues quiero compartirles a todo nuestro auditorio que estamos de manteles largos porque nuestro invitado especial, el licenciado Carlos Alberto Soto Certuche, es toda una eminencia, una persona experta en el tema que vamos a tratar. Y para ello me voy a permitir, licenciado, con tu permiso y autorización, dar lectura a tu currículum. Adelante, gracias. Ok. Pues nuestro invitado, Carlos Alberto Soto Certuche, es un licenciado en Derecho, especialista en amparo por el Instituto de la Judicatura Federal. Tiene también especialidad en control de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Es máster con posgrado en Derecho Fiscal, Penal y doctorado en Derecho Procesal. Él es un abogado con más de 16 años de experiencia legal en corporaciones nacionales y transnacionales, líder en manejo de personal interno y externo, desempeñándose profesionalmente como abogado corporativo, auditor y abogado postulante. También funge como interventor en las materias de concursos, quiebras y suspensión de pagos en materia civil, sucesiones y en general en procesos judiciales, así como síndico en materia de concursos. Están autorizados para estas disciplinas por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y el Consejo de la Judicatura. Pues licenciado, seas bienvenido, y además quiero agregar que tú perteneces a una firma jurídica, una sociedad civil, que es Asesoría Jurídica Delta. Sí, así es. Muchas gracias. Ahí estamos para servirles. Pues toda una eminencia, licenciado, y pues el tema que hoy vamos a tocar, licenciado, creo que estamos en las manos expertas, y a ver si nos puedes hablar un poquito al respecto como introducción. Muchas gracias. Mira, el tema que vamos a hablar el día de hoy nace precisamente de toda esta problemática que estamos viviendo en este entorno social que tenemos de la pandemia del COVID-19. Es importante que las organizaciones y las empresas, no importa el tamaño, desde que estén legalmente constituidas, así sean pequeños negocios, siempre, pero siempre, debemos de tener una asesoría legal. Tenemos que trabajar siempre hombro a hombro con un abogado que nos dé soporte, que nos ayude a tener una buena dirección de nuestro negocio, legalmente hablando.
Vaya, Correcto. no vamos a poder opinar respecto de las actividades comerciales, de cómo vender o cómo desarrollar sus productos, pero sí podemos asistir dentro de una asesoría, les puede ayudar a proteger sus marcas, a proteger sus registros, a proteger sus procesos, poder desde el punto de vista de seguridad social y del trabajo, cumplir con las normas correspondientes y cumplir con los lineamientos que en materia de trabajo asisten para los trabajadores, que es un problema social que tenemos ahorita a través del tema de la pandemia. Por Me supuesto. gustaría hablar precisamente de una estrategia legal para las empresas, que sería el tema que compartiría con todos ustedes el día de hoy, la estrategia legal para las empresas en tiempos de COVID. Traigo una presentación muy sencilla que quiero compartir con el auditorio para poder sensibilizar y que sea más fácil, más amena esta charla que vamos a tener el día de hoy. Claro que sí, licenciado. Pues adelante y estoy seguro que va a ser de gran interés para nuestro auditorio y para todas aquellas personas que nos van a ver después de que esta emisión haya concluido. Ahorita estamos atrás de Facebook Live y se queda grabada para todas aquellas personas que deseen verla posteriormente. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar una pequeña introducción precisamente de esta información. Nada más quiero corroborar que podamos ver en físico la presentación y que se escuche mi audio, si me puedes apoyar en eso. Correcto, Lick, sí, ya empezamos a ver la primera lámina. Correcto, adelante. Gracias, qué amable. La estrategia legal. Es muy común para todos los abogados que hablemos de siempre un abogado tiene estrategia o trata de procurar tener una estrategia para sus clientes en todo momento, sin importar desde la trinchera que el abogado esté desarrollando su actividad profesional, siempre debemos de trabajar con alguna estrategia. Aquí el contexto de esta charla es cómo poder desarrollar o cómo podemos nosotros apoyar a un empresario, a una organización, ¿sí? O incluso a unas personas, como bien lo dijiste, personas emprendedoras, que acaban de arrancar un negocio, pero al final de cuentas no están asesorados. Entonces sí es muy, muy, muy importante dejar en claro, las estrategias legales y las asesorías legales corresponden a todo sujeto, a todo empresario, sin importar el tamaño. Muchas veces la gente piensa que las estrategias legales corresponden única y exclusivamente a las grandes organizaciones, pero en este caso, una estrategia legal, sabemos que la ley está hecha para todos. Entonces nosotros tenemos que siempre ayudar a nuestros representados y asistirlos de momento a momento. Como establecemos aquí en la lámina de una manera muy, muy concreta, todas las empresas deben de contar con un respaldo jurídico profesional. Este respaldo, Edgar, es importantísimo, es clave, esa es clave para el crecimiento de una empresa, de una organización. ¿Por qué? Porque con una adecuada estrategia legal vamos a poder destruir cualquier conflicto, si está bien consolidada la estrategia, vamos a poder cumplir con la normatividad y al final del día, pues vamos a tener una empresa sana, una organización sana, libre de conflictos, libre de cualquier tipo de contingencias de todas las especies, de todas las naturalezas jurídicas y de una manera armónica el empresario puede dedicarse a lo suyo, que es exactamente hacer negocios. Ahorita, en épocas de COVID, y mucha gente ha tenido y ha sufrido conflictos en materia laboral por los recortes y todas las situaciones que se vinieron con esta pandemia, podrán muchos, a lo mejor no estar de acuerdo conmigo, pero de perdido la mitad del país no estaba preparado y no tenían una estrategia formal de cómo afrontar una contingencia de este tamaño. No nada más en materia laboral para poder desarrollar
las buenas relaciones y las buenas prácticas con sus trabajadores, sino que realmente por no tener una buena estrategia legal en las varias disciplinas del derecho, que lo vamos a ver más adelante, pues realmente afectó de manera directa a la permanencia de una empresa. Muchas empresas, y hemos visto socialmente que han cerrado sus negocios. Hemos visto restaurantes, hemos visto en las plazas comerciales locales cerrados de años que tenían, precisamente porque pues, no había una estrategia fiscal, una estrategia contable, una estrategia laboral, una estrategia que pudiera prevenir y poder hacer una contención real a través de un evento como el que estamos viviendo. Por eso me atrevo a hablar que en épocas del COVID, que es lo que establece la lámina, la permanencia de una empresa depende fuertemente de una adecuada estrategia legal. Permite trabajar de forma eficaz, haciendo frente al mismo tiempo a sus obligaciones. Y las obligaciones no nada más con los trabajadores, sino con todas las obligaciones normativas que nuestra organización tiene frente a la ley y frente a terceros, ¿no? Independientemente. La estrategia legal no solamente es para las grandes compañías o las grandes organizaciones, es para todos. Efectivamente. Así es. Lick, voy a hacer un paréntesis pequeño. Ahorita que estás comentando de la estrategia legal, de hecho, uno de los servicios que prestas tú en la sociedad civil, lo que he visto es que manejan mucho los dos tipos de estrategia. La estrategia legal preventiva. Correcto. Y la correctiva. Y veo que están más enfocados ustedes a la prevención. Desgraciadamente aquí en México está la gente acostumbrada a corregir y no a prevenir. Es correcto, mira, tenemos malas prácticas, vamos a ponerlo así. Al final de cuentas, la sociedad está madurando, nuestras leyes han estado fortaleciendo muchos puntos, incluso ahorita uno de los puntos que intentaré exponer si el tiempo no los permite, precisamente es la reforma fiscal penal, vamos a ponerlo de alguna otra manera, que se llevó a cabo precisamente el año pasado, el 8 de noviembre de 2019, el gobierno federal realizó en el diario oficial se publicó una reforma al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Delincuencia Organizada y a otras normatividades en las cuales pues establece un catálogo de ciertos delitos que ahora establecen prisión preventiva oficiosa. Precisamente el compliance penal que habla de la prevención, que es parte de una estrategia legal que debemos de estar nosotros realizando y que vamos a hablar más adelante de esto, nos permite en la dimensión de la prevención poder establecer el debido cumplimiento de la ley frente a nuestra organización para poder evitar conflictos de esta naturaleza e incurrir en algún tipo penal. Así es, licenciado, es bien interesante porque, y aquí lo importante, tú como especialista, pues ya ves que el Código Fiscal ya trae por ahí sanciones punitivas, ¿verdad? O penales. Correcto. Y ahora la legislación también, quiero ahí agregar un poquito, y quizás que nuestro auditorio también lo sepa, va a haber o existe ya una ley de propiedad industrial, inclusive ya cambió su nombre, y también trae sanciones punitivas, ¿verdad? Por el uso de los derechos de propiedad industrial, cosa que anteriormente no era. Claro. Y aparte, vamos a recordar que una organización legalmente constituida, pues hay un catálogo de sujetos que son los que dirigen la organización, que en este caso, con esta reforma, pues estarían expuestos, que serían estos funcionarios o estos sujetos de nuestra organización que tienen una responsabilidad legal, como lo vamos a ver más adelante, los socios, los accionistas, los apoderados, los administradores únicos y todo el catálogo de sujetos que la propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece, independientemente de las conductas que estos sujetos desarrollen, obviamente conductas penales, que en materia de coautoría se vean involucrados con la organización. Entonces,
El delito como tal lo puede cometer la organización y entraría el socio, el accionista, como cómplice, como partícipe del delito, obviamente con la figura que establezca el Código Penal de la Federación correspondiente, pero al final de cuentas tenemos una contingencia de la cual no estamos preparados, que sería una pregunta que yo dejo en el foro, hablando de una adecuada estrategia legal. Y te doy un contexto. Por ahí, prácticas contables muy recurrentes. El contexto es el siguiente. Una organización, una empresa, sin importar el tamaño, quiere hacer pago de dividendos, pagos a sus accionistas, va a hacer pago de utilidades a los accionistas. Sin embargo, la carga fiscal es muy alta para poder hacer ese pago. Entonces, hay estrategias. Antes, vamos a utilizarlo, digo con mucha prudencia, para no ser incorrecto. Probablemente antes funcionaban, ahora ya no considero, desde muy personal punto de vista, que ya no van a poder funcionar. Un ejemplo, el accionista expide un recibo fiscal de honorarios, un recibo por una prestación de un servicio a la empresa, 100,000 pesos mensuales, enero, febrero, marzo, al final del año tiene un ingreso de 1,200,000 pesos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién es en específico ese accionista? Es la esposa, es la hermana del administrador único, que es el dueño del negocio y es el que opera el negocio. Pero la señora es ama de casa. Entonces, a través de una auditoría por parte de la Secretaría de Hacienda, nos va a pedir el cotejo de las facturas, nos va a pedir que justifiquemos las deducciones correspondientes. Por la cantidad de ingresos, la señora está obligada a declarar. Le va a decir, bueno, efectivamente emitiste una factura a nombre de la empresa por un servicio, pero a ver, eres ama de casa y tu servicio fue inexistente. Ok. Es un servicio inventado. Sí hubo flujo de dinero, pero es una prestación de un servicio inexistente del cual no existe una materialidad, que hay en el Código Fiscal de la Federación y los criterios que ya están, que no son nuevos, obviamente, son criterios ya de varios años, que tenemos que demostrar la materialidad de las cosas. En este caso, nuestra accionista, nuestro sujeto, la esposa del empresario, nuestro funcionario, a través de la nueva reforma, va a estar expuesto, porque no vamos a poder soportar ni la defensa del crédito fiscal que nos van a fincar, y al final de cuentas, de acuerdo a la reforma, pues pudiese ser considerado un sujeto punible en términos de la reforma del 113, del artículo 113 del Código Fiscal, a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, como esa, pues nos podemos encontrar un sinnúmero de eventualidades que la prevención y la auditoría nos puede ayudar, que es precisamente parte de la charla que vamos a estar aquí desarrollando, que se va a trabajar en esta auditoría, y no nada más no nada más es una auditoría penal, que jurídicamente se le conoce como el compliance penal, sino la intención es hacer una auditoría integral desde todos los frentes de la empresa para el debido cumplimiento de las obligaciones, que es parte de lo que vamos a estar hablando. Pero ahorita me viene a la mente esos problemas que se van a venir y ya se están presentando en algunas personas. Gracias. Así es, son las conocidas malas prácticas. Pues ahora llamadas, ahora ya después de esta reforma, se les etiquetaría con esa denominación de malas prácticas. Lo trato de decir con mucho respeto, porque a lo mejor antiguamente funcionaban, nos tenemos que adecuar a las nuevas reformas, y ahora poderlas hacer o continuar haciéndolas realmente sí generan un conflicto y exponen a los sujetos de la organización. Entonces ya no serían recomendables. Es correcto. Ok, Nico. Muy bien. Bueno, mira, vamos a continuar por aquí con esto. Como toda auditoría, pues siempre hay un origen, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo de qué manera tú como abogado puedes
empezar una auditoría, sin importar que sean el compliance penal de que hablamos hace rato. Entonces, pongo las siguientes preguntas en la mesa. Hay que conocer a la empresa. Tenemos que saber el objeto social, cuál es la actividad que desarrolla, para poder ubicar a la organización en un plano sectorial, obviamente en un plano sectorial, y poder ubicar qué normas son las que le van a aplicar a esta organización en función con su objeto social y la actividad comercial que va a desarrollar, con independencia que durante la vida de esta, pues la propia empresa pues vaya desarrollando diversos actos jurídicos frente a terceros y se vaya involucrando en todas las normatividades legales que puedan sujetarse. También el abogado debe de conocer las áreas o los departamentos de una organización. Cada empresa, no importa, sea chica, mediana, grande, una empresa familiar, hay que conocer las áreas y los departamentos porque en función de ello es donde nosotros vamos a ir dirigiendo nuestra asesoría y nuestra estrategia legal de auditoría. Tenemos áreas comunes como la comercial, el área de compras, logística, almacén, operación, etcétera, dependiendo del giro de la empresa. Hay que conocer las obligaciones normativas aplicables. Ahorita tú hablabas del secreto industrial. Desde una persona que es emprendedora que quiere poner un negocio, dentro de su esfera jurídica, por el simple hecho de constituir un negocio, pues trata a las personas de crear un dominio, de crear una página de Facebook, de crear un nombre comercial. Y al final de cuentas, la pregunta, te doy ejemplos. ¿Cómo conocer las obligaciones normativas aplicables? Nace desde que tú pones tu nombre comercial, pues hay que ir al INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, para poder tramitar un permiso, que puedas tramitar tu registro, que puedas patentar el uso del logotipo, el nombre, y te van a dar pues un título que justifique que tú eres el titular, el dueño de ese registro, de esa marca. Y como titular ya de un registro, de una marca, pues ya eres sujeto de derechos y obligaciones frente a terceros y frente a la ley. El hecho de que vayas y rentes un local, pues ya te hace sujeto de obligaciones frente a terceros, como es cumplir con el pago de la renta. Obviamente celebraste un contrato de arrendamiento, más sin embargo, pues si el sujeto que te renta, en el deber ser con la normatividad jurídica correcta, nos deberá expedir una factura y un recibo por arrendamiento. Esa factura pues tiene cargas fiscales para los dos sujetos. Hay un sujeto retenedor que deberá contribuir y nosotros al pagar pues vamos igual pagando, trasladando y deduciendo. Entonces, allá tenemos a manera de ejemplo pues dos normas que nos van aplicando. Tenemos trabajadores. Bueno, pues entonces nos aplican las normas relacionadas a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es nuestro giro? Oye, pues es que es un restaurante. Normas de seguridad e higiene en el comercio, en el establecimiento. Necesito permiso estatal, municipal. Bueno, a eso es a lo que me refiero con conocer las obligaciones normativas aplicables, dependiendo de la actividad y de la cantidad de centros de negocio que la organización puede llegar a tener, pues va a ser sujeto de obligaciones normativas en materia estatal, federal o municipal, y de igual manera, pues frente a terceros. Así es, exactamente. Debemos de conocer las obligaciones ya adquiridas con terceros. Recuerdo ahorita el ejemplo que di, el contrato. Si hubiese, expandiendo el comentario, tengo un cliente que le traspasaron un restaurante. Okay. A él le traspasan el restaurante, hace la transmisión de derechos que corresponda, pero al final de cuentas asume cargas legales, asume un pasivo laboral, asume deudas, asume arrendamientos y asume un montón de obligaciones frente a terceros por la simple transmisión. En este caso, socialmente se le conoce, hubo un traspaso, pero legalmente pues, es un sinnúmero de obligaciones las adquiridas con un traspaso. ¿Verdad? Conocer su estado legal actual, pues va relacionado a lo que estamos comentando. Hay que conocer el negocio. En nuestra organización tenemos
tenemos que saber qué es lo que ya está establecido, qué obligaciones son las ya adquiridas, y cito unas cuantas materias, ¿no? En materia laboral, en materia fiscal, en materia corporativa, en inmobiliario, la cartera vencida, en este caso la cartera, la cobranza, si tiene deudas la organización, cuáles deudas son recuperables, cuáles son irrecuperables, de acuerdo al reglamento del Código Fiscal de la Federación, las cuentas sin cobrar, perdón, las cuentas incobrables, pues son deducibles. Entonces, pues habrá que hacer el trámite legal correspondiente para poder deducir como pérdida esas cuentas de cuentas comerciales que fueron incobrables. Así es, Dick. Oye, ahorita que estabas platicando de estas materias que estás comentando, creo importante también comentar al auditorio, y yo creo que tú ahí vas a apoyar la mención que voy a realizar, que en materia inmobiliaria, pues existen juzgados que atienden ese tipo de asuntos, juzgados orales, en cuestión de arrendamiento. De hecho, fueron los primeros juzgados en materia oral que empezaron a funcionar aquí en Nuevo León en el año 2008. A un servidor le tocó, yo creo que al igual que a ti, manejar ese tipo de juicios que son muy rápidos por la cuestión de la oralidad. Sin embargo, ahorita que estás comentando la cuestión de las reformas fiscales, al día de hoy, como tú bien lo sabes y quiero tocarlo, si nosotros nos dedicamos al arrendamiento de inmuebles, o sea que nosotros somos una empresa que presta arrendamiento a X personas y nosotros nos pedimos nuestro comprobante fiscal, ¿sí? Con los timbres correspondientes, en un momento determinado, si ese inquilino nos debe dinero, nos debe facturas mensuales, si nosotros no acompañamos nuestros comprobantes originales de timbre fiscal, no podemos reclamar en juicio adeudos de nuestro inquilino. Es correcto. Se han tenido eventos en litigio, precisamente ya con sentencias favorables a los intereses del representado, en el cual a la hora de poder despachar la ejecución, el criterio de las autoridades nos exigen, dice, bueno, te otorgo el embargo, pero necesito que te timbres y que expidas los recibos fiscales correspondientes. Así es. O incluso aunque la persona consigne el pago, no te pueden entregar el dinero si no cumples con tus obligaciones fiscales. En este caso es la emisión del recibo fiscal correspondiente por el rubro del arrendamiento o lo que en derecho corresponda. El sujeto se tendría que dar de alta, si no está dado de alta, cumplir con la reglamentación fiscal para a posteriori poder cumplir con el procedimiento legal. Exactamente. Ahí es donde viene la cuestión preventiva del conocimiento, tú como abogado experto, ¿verdad? Que va dentro de lo que es la asesoría preventiva, ¿verdad? Como dato importante, la auditoría interna de una organización nos permite ponerle un semáforo y poder detectar todas estas irregularidades. Obviamente vamos a ir haciendo un checklist de cumplimiento de obligaciones normativas, los puntos que estén bien, obviamente pues es luz verde, ¿no? Estamos bien, bien, bien. Si hay algo que quedó pendiente por desarrollarse, bueno, le vamos a etiquetar con un foco amarillo, vamos a hacer el catálogo de desarrollo, ahora sí que cuáles son las obligaciones de hacer para que ese foco amarillo se vuelva en verde y poder detectar, ahora sí, todos los focos rojos que tenemos. Como en este caso que tú comentabas, sería la persona nunca se dio de alta en Hacienda, bajo el rubro de arrendamientos, pues tendría que cumplir con esos registros, con esas obligaciones, para apenas poder hacer exigible esa obligación. Y como eso, pues vamos a detectar un sinfín de puntos rojos sobre la auditoría y lo más importante, establecer puntos de mejora. Si tenemos una empresa sana y bien regulada, bien auditada, no vamos a tener conflictos a mediano plazo y a largo plazo. Y si llegasen a suceder, obviamente la efectividad de salir avantes y de salir exitosos en el asunto, pues va a ser muy alta. Correcto, es lo que pretende cubrir la auditoría en todos, la auditoría y las estrategias legales dentro de una organización. Entonces, como estrategia legal es hacer una auditoría dentro de la empresa, aprovechando ahorita en estas épocas de pandemia. Claro, y sí es importante, licenciado, la cuestión de la auditoría, porque
Prácticamente, hablándolo en palabras muy ordinarias, quiero ver cuáles son mis lados vulnerables y por dónde me pueden pegar. Para eso llamo al especialista para que me ayude, para prevenir y en caso que tenga ya el problema encima corregir. Claro, esa es la intención de hacer una buena estrategia legal a través de la auditoría, obviamente. Vamos a continuar, aquí tengo un segundito para terminar este punto. Hay que conocer las políticas de cumplimiento normativo, ético y de integridad que son aplicables a la organización. También tenemos que conocer la necesidad de contar con programas de compliance para prevenir los riesgos de responsabilidad administrativa y un sistema de prevención de delitos. Esto lo incluyo atendiendo de la exposición de hace rato de la reforma, ¿no? De la reforma que se viene en materia. Bueno, ya está hecha la reforma, pero los problemas que se van a empezar a venir, pues hay que empezarlos a atender desde ahorita. Sí, ¿Cómo defino una estrategia legal? O sea, ¿cómo definirla? Tenemos estos puntos, obviamente son unos conceptos que quiero compartir con todos ustedes, que es el due diligence, es el compliance, pues tengo la normatividad en materia general y en un tipo específico dirigido a la materia penal, un modelo de gestión, la integridad empresarial y la auditoría interna. Precisamente, una estrategia legal, esto es desde mi punto de vista, una estrategia legal para hacer una auditoría que sea eficaz y que sea robusta, debe de comprender estos 5 elementos. El due diligence como auditoría legal, estos son unos conceptos que voy a compartir aquí en la charla. Se le conoce como la fase preliminar del proceso de compraventa de una sociedad, en el que el comprador recopila información sobre la empresa objetivo para analizar la factibilidad y los costos de la operación. Este es el concepto estadounidense o lo que comúnmente se le conoce como compliance a nivel internacional, que nació de las fusiones, por decir, las fusiones de los bancos, cuando hubo la fusión de Bancomer con BBVA Bancomer que se integró, o cuando HSBC adquirió a Vital, pues hubo que hacer un due diligence. Ya después ahorita tenemos otras figuras, precisamente para las fusiones de las sociedades que se le denominan el joint venture y otras figuras también que se usan dentro de los modelos corporativos. Muy bien. Tradicionalmente se ha entendido como un ejercicio financiero, pero su alcance está ampliándose para cubrir con dimensiones de la empresa. En este caso lo que nos interesa incluir su lado humano y el lado legal. El due en México, nuestro país, suele ser confundido como una auditoría legal simple, pero esto es erróneo. Cuando realmente el due diligence se ha tradicionalmente usado por hombres de negocios, abarcando 3 áreas fundamentales de la empresa. Es la operativa, la contable financiera y la legal. Desde este punto de vista vamos a hablar del tema legal. Obviamente, la auditoría sabemos que es muy vasta. Hay despachos muy grandes, despachos contables que se encargan precisamente de abordar este tema de contable y financiero, pero aunque haya despachos grandes que se encarguen de hacer esto y incluso haya órganos de auditoría interna dentro de las organizaciones, siempre al lado de estas auditorías, hombro a hombro, siempre hay un abogado que está ahí, siempre hay un fiscalista que está ahí. Eso es importante dejarlo en la mesa. Se hacen las planeaciones contables, las financieras, pero siempre hay un consejo por ahí de algún abogado que los está asesorando y que los está asistiendo, los lleva de la mano y los va acompañando. Es importante recalcar esto. Dentro del due diligence legal consiste en el estudio y análisis que se hace para conocer el cumplimiento o incumplimiento de la empresa a la que se le practica, de todas sus obligaciones legales, empresariales y contractuales. El compliance es un sistema de gestión que le permitirá a la organización tener una mayor visibilidad de su funcionamiento, un mayor control
sobre cómo se opera y así tomar decisiones de negocios que reduzcan sus riesgos legales y reputacionales, además que le permita detectar fraudes e incidencias de gestión operativa y comercial. Garantiza el cumplimiento eficaz de las normas aplicables a su objeto social. Este es el fin del compliance. Simplemente cumplir con la ley en todas sus disciplinas en las que una organización, una empresa, un negocio, le sean aplicables. En específico, compliance penal, como es un conjunto de herramientas de carácter preventivo y que tiene por objeto garantizar que la actividad que realiza la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo hagan en apego a las normas legales, políticas internas, códigos éticos sectoriales y cualquier otra disposición que la misma esté obligada a cumplir o que haya decidido hacerlo de forma voluntaria, como parte de sus buenas prácticas. Por otro lado, les permite a las organizaciones avalar ante autoridades y terceros su grado de cumplimiento conforme a un estándar, demostrando no solo su compromiso con la legalidad, sino que las buenas prácticas del sector y aquellos que asuma voluntariamente. Como modelos de gestión, tenemos la política, hay que establecer dentro de nuestra auditoría una política de compliance. Como primero habíamos dicho, tenemos que conocer la organización. Ya que la conocemos, ubicamos cuáles son las normas que nos son aplicables y en función de eso, ahora sí, vamos a hacer, como consecuencia de la auditoría, vamos a establecer una política de cumplimiento de las normas. Acuérdense que habíamos hablado de que tenemos que conocer a la empresa por las áreas, el área contable, el área de finanzas, el área de compras. Bueno, pues el cumplimiento de las obligaciones por área, podemos ir desarrollando en nuestra auditoría un checklist y podemos ir estableciendo estas políticas para establecer objetivos y estructurar y hacer una estructura para mitigar los riesgos por área dentro de una organización. Tenemos que tener un sistema de gestión de compliance penal enfocado obviamente al tema de la reforma que habíamos platicado hace rato. Así es. Que es establecer medidas para identificar los riesgos. Detecta irregularidades este modelo de gestión y nos ayuda para establecer acciones correctivas y de mitigación de riesgos documentables. A manera de ejemplo, por decir, ahorita hablaba de que había que hacer registro de nuestras marcas. Sí recordamos eso. Así es. ¿Qué sucedería si una empresa, una organización, tiene 10 años, vamos a ponerlo de esta manera, tiene 10 años operando de manera irregular y de alguna de otra manera, por decir, hemos tenido eventos en los cuales se contamina el río Pesquería, ¿no? O acá tenemos el río Cadereyta, tenemos varios ríos que han sufrido de contaminación precisamente por empresas que no cumplen con las normas ambientales. Precisamente dentro de esta auditoría, por un tema técnico de una tubería mal instalada, vamos a ponerlo así, a la hora que hacemos la auditoría con el área de operación y nos damos cuenta que nuestra empresa es sujeta a la legislación ambiental, la LEGEPA, entonces pues estamos cometiendo un delito ambiental. Entonces, nuestro sistema de gestión nos va a permitir identificar la probable siniestralidad penal y poder atacar, precisamente hacer medidas de corrección, que es precisamente el punto final de esta lámina, establecer medidas de corrección y mitigación de los riesgos documentables. Obviamente va a haber que hacer frente a las obligaciones de carácter penal, pero al final de cuentas tenemos que remediar ese daño ambiental que sucedió. Entonces cumplimos con la norma y hacemos una estrategia de acciones correctivas del delito en materia ambiental. Como política de integridad, esto es más o menos un modelo, un checklist que estamos, desde mi punto de vista, que puede ser funcional, que es establecer un manual de organización, un código de conducta, sistemas de control, vigilancia y auditoría,
sistemas adecuados de denuncia, obviamente esta denuncia es interna, sistemas de entrenamiento y capacitación, políticas de recursos humanos y mecanismos de transparencia y publicidad dentro de nuestra organización. Reglas para una auditoría interna. Ya que tuvimos ciertos conocimientos de todo lo antes dicho, ahora sí vamos a establecer pues cómo vamos a operar nuestra auditoría. Esta es una regla básica de cómo poder arrancar una auditoría. Una auditoría por disciplina del derecho y una por área o departamento. Como disciplinas del derecho, pues tenemos múltiples. Tenemos en materia administrativa, tenemos la materia ambiental, agraria, civil, comercio exterior, corporativa, fiscal, penal, materia del trabajo, entre otras. Dentro de las organizaciones, te doy un ejemplo, yo me he desempeñado como, no voy a salir de aquí de la lámina, gracias. He tenido la fortuna de desempeñarme como abogado dentro de la industria del cemento. Entonces, a la hora que hacemos una auditoría dentro de la industria del cemento, establecemos disciplinas del derecho como las que estoy ahorita explicando. Y cada una de estas vamos a hacer, atendiendo al objeto social. Déjeme que estoy aquí acomodando aquí la... Sí, no hay problema, Lee. Gracias. Dentro de la auditoría legal, pues nos dividimos por disciplinas de derecho. Te doy un ejemplo en materia de comercio exterior. Obviamente en la industria del cemento, la mayor parte de los insumos y de las máquinas y de las herramientas que se utilizan, de los equipos de la industria, pues no son nacionales. Entonces, se establece hay toda una estructura muy robusta que permite garantizar el adecuado flujo desde las refacciones de los equipos, el mantenimiento de los equipos, que garanticen pues, la vida útil de los mismos. Entonces, en materia de comercio exterior, pues hay toda una logística legal con los agentes aduanales y con el departamento de compras correspondiente y con incluso cada planta dentro de esta industria que les permite tener el flujo de todos estos equipos. Entonces, hay toda una estructura para poder desarrollar la auditoría en materia de comercio exterior. En materia corporativa, te doy ejemplos, bueno, sabemos bien, hay que hacer una revisión exhaustiva del objeto social, de las ampliaciones que se han hecho, los cambios de denominaciones sociales, los cambios de accionistas, entradas, salidas de apoderados, de todos los poderes que se expiden. Todas las actas de asambleas, de acuerdo a la legislación, ahí es donde aplica el tema de la legislación. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos exige nuestros libros que debemos de tener de actas que no son inscribibles en registro público, y hay un catálogo que la propia ley establece. Bueno, tenemos que tener nuestros libros de actas. Aquellas asambleas que sí, forzosamente, conforme a la ley, haya que inscribir en registro público, bueno, pues se tendrán que hacer el trámite correspondiente, ya sea con el notario, el corredor o lo que en derecho corresponda y que nos permita registrar nuestros movimientos corporativos. Si va a haber exclusión o incorporar exclusión, cláusulas de exclusión por deslealtad, algunos accionistas, o cuando el accionista es otra organización o hay fusiones o escisiones, pues hay que llevar todo un control de todo esto. Y hemos tenido sorpresas en las cuales el objeto social es uno y de manera fáctica, de manera material y de manera humana, la empresa desarrolla actividades, factura cosas que no tienen nada que ver con su objeto social. Y están emitiendo facturas que más adelante nos van a poner en riesgo, que no van a poder ser deducibles. Bueno, así es. ¿Y cómo pudiese solucionarse? Bueno, pues a manera de ejemplo, habría que celebrar las actas de asamblea correspondientes
para hacer una ampliación del objeto social. Ahí es donde tenemos un foco rojo. ¿Por qué? Porque va a tener una contingencia fiscal, una posible contingencia fiscal. Ya los contadores se encargarán de remediar o de hacer sus planeaciones o pagar lo que tengan que pagar. Así Son es. detalles que no me quiero meter ahí. Pero al final de cuentas, tengo un foco rojo, tengo un foco amarillo, que es la omisión de no haber incrementado, variado el objeto social para las nuevas actividades que comercialmente, por azares del propio giro de la empresa y por el día a día, se involucraron en un giro social, se involucraron en el desarrollo de una actividad comercial que no formaba parte de su propio objeto social. Así es, exactamente. Pues qué importante es esto, licenciado, que nos estás manejando, porque prácticamente estamos hablando de una, digamos, regularización del ámbito jurídico fiscal, porque es muy importante esa situación que dices tú. Estás ejerciendo un objeto social distinto al que estás facultado jurídicamente y por lo tanto fiscalmente falta también que tus obligaciones sean fiscales, obligaciones fiscales, sean conforme a tu objeto social, efectivamente. Entonces, el cumplimiento normativo, en este ejemplo que estamos dando, pues nos trae un sinnúmero de legislaciones. Tenemos el cumplimiento del Código Fiscal por un lado, tenemos que regularizarnos de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos que regularizar nuestras actas de asamblea, que al final de cuentas son actos de naturaleza civil y mercantil. Entonces tenemos ya 3 disciplinas del derecho que se vieron involucradas. Otro ejemplo, pues es por decir, cuando tú abres un centro de negocios nuevo, que abres un establecimiento, pues obviamente hay que cumplir con la normatividad municipal, tramitar los permisos, tramitar las licencias que la normatividad municipal te exija. En este caso, por el giro de industrias, si va a haber vialidades y tránsito de unidades de carga pesada, pues hay que tramitar el visto bueno para la entrada y salida de las unidades de tránsito pesado en el municipio. Habrá que tramitar, si así fuese el caso, los permisos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluso hacer trabajos de remediación física, por decir, establecer un carril de aceleración, construir un carril de desaceleración, que la propia norma me exigiría poder hacer. Así es, exactamente. Licenciado, ¿se escucha? Sí, adelante. Te escuchamos. No, te escucho. Ok. Pues fíjate que este tema es sumamente amplio y como me lo habías comentado en un inicio, los minutos que da esta charla pues son prácticamente insuficientes. Sin embargo, creo que hemos aprendido bastante respecto al tema, que el aspecto legal es sumamente complejo, que se tienen que dominar diversas materias, iniciando por la mercantil y continuando con la penal, fiscal y demás que has mencionado. Y yo quiero, por favor, primeramente, antes de terminar y seguir con las preguntas del auditorio, pues preguntarte lo siguiente, Lick. Sí. Si yo soy dueño de un negocio, sea como persona física, con actividad empresarial, o soy socio de una compañía que puede ser una SAS, que aparezco como socio nada más yo, y estoy enfrentando una crisis económica por el COVID tremenda. Tengo 5 meses que mi negocio está recibiendo la quinta parte de los ingresos. Tengo deudas. Todos aquellos proveedores míos que me facturaban y me daban plazo de 45 días, ya me están cobrando. ¿Qué es lo que tú recomiendas hacer al respecto de ese tipo de situación tan difícil que nos ha ahogado a muchas compañías y a personas físicas? Pues mira, realmente el tema o la respuesta sería muy compleja y casuística. Obviamente, desde el punto de vista de la auditoría, pues va a haber que cumplir con las obligaciones fiscales que correspondan, cumplir con todas las obligaciones normativas. No podemos excluirlos. El hecho que tengamos una contingencia, que no haya ingresos y que no podamos hacer frente al cumplimiento de las obligaciones con terceros, obviamente no tiene nada que ver
con cumplir con las obligaciones con la autoridad. No me Correcto. exime, o sea, no me exime poder cumplir con la autoridad. Es importante, bueno, como parte del conocimiento de la ley, poder hacer una prelación del catálogo de acreedores que exista. Hay que hacer una prelación del catálogo de acreedores y poder hacer una planeación del cumplimiento de estas obligaciones. Si tengo un acreedor, un ejemplo, tengo un acreedor que pues que le debo dinero, pero que lo tengo a 60 días, que lo tengo en crédito a 60 días, pero ese sujeto, ese acreedor, no es el que da los insumos a mi negocio. Obviamente, dependo de los insumos para producir y vender. Entonces, pues, primero atiendo a los acreedores que me garanticen la propia subsistencia para poder cumplir con las obligaciones frente a terceros. Un ejemplo, pues prefiero pagar, aunque muchas personas no estén de acuerdo conmigo, obviamente es una opinión personal, pero yo te daría la siguiente pregunta: ¿a quién prefieres pagarle? ¿A la CFE o al rentero? Uh-huh. Así es. Entonces, ¿a qué acreedor? Porque los dos son acreedores, jurídicamente Sí. tienen la misma categoría, son acreedores. Entonces sería más importante, no quiero decir que no le vayas a pagar, o sea, hay que cumplir con nuestras obligaciones. Hay que priorizar. Hay que priorizar, garantizar la subsistencia del negocio y poder diferir los riesgos. Ahora, es inminente, ya estoy en un supuesto de pérdidas absolutas. Bueno, también la propia ley establece procedimientos legales, como lo es si fuera una organización, pues realizar el procedimiento de quiebra correspondiente, quiebra, suspensión de pagos. Incluso las personas físicas, como tú y como yo, podemos también declararnos en quiebra. Hay un procedimiento que establece el Código Civil para la suspensión de pagos. Precisamente es uno de los registros que pues me tiene patentado el Tribunal Superior de Justicia del Estado para ayudar a las personas en aquellos procedimientos en los que se declaran en suspensión de pagos. Precisamente una persona física puede declararse en suspensión de pagos frente a sus obligaciones de terceros. Aquí el Código de Nuevo León sí establece esa categoría. Hay pocos procedimientos, pero la ley lo permite. Así es. Y ahí es cuando entran especialistas como tú, licenciado, y por eso es bien importante la asesoría jurídica siempre. Seas organización, o sea, seas sociedad mercantil, o seas persona física en ejercicio del comercio, tienes que forzosamente estar de la mano de tu abogado, al igual que tu contador y demás personas especialistas en las materias que se necesita para que cumplas con tu objeto social. Pues agradecemos muchísimo, licenciado, que nos hayas brindado este tiempo y es el momento de pasar a preguntas de nuestro teleauditorio y voy a ceder la palabra al licenciado Marcelo Estrada para que dé inicio a ello. Muchas gracias, licenciado. Al final terminamos con una lámina donde nos vas a compartir tus datos para todo el teleauditorio. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, licenciado Carlos. Excelente tu presentación, muy clara y muy oportuna por el momento que vivimos actualmente por la pandemia. Y efectivamente tengo varias preguntas y me gustaría más que aterrizáramos en lo que viene siendo las MIPYMES, porque mucha gente que nos ve no son empresas grandes, son empresas pequeñitas de 1, 2, 15, 10 empleados, si acaso. Para esas empresas que no son tan grandes, ¿cuál sería una estrategia en el tema laboral? Pues igual no tienen los mismos ingresos, están teniendo problemas para pagar la nómina. ¿Qué recomendarías tú en este caso para que esas empresas pudieran salir a flote y aguantar esta situación ahorita que está afectando a la gran mayoría de las empresas pequeñas? Porque pues, sus clientes no están teniendo ingresos, entonces sus clientes pues, no están pagándoles por sus servicios, ¿no? Claro. Mira, la verdad es una pregunta muy, muy compleja. Es una pues, gran responsabilidad poder dar una recomendación. Obviamente no se conoce en lo particular la problemática de esa empresa, ¿no? Pero la recomendación de manera general correspondería
Primero, hacer una revisión del trabajo que tiene la empresa, hacer una revisión de esos contratos individuales de trabajo, poder sentarnos con la gente de contabilidad y revisar la cantidad de empleados que tienen, sueldos y también cada uno de los sujetos o de los empleados, mejor dicho, poder identificar cuál es la función que tienen ellos dentro del proceso comercial que desarrollan. Obviamente, si fuera una maquila, pues obviamente el corazón de la maquila pues son ese catálogo de trabajadores que está en función de la maquila. Entonces, la propia Ley Federal del Trabajo nos permite celebrar convenios donde podamos nosotros negociar con los trabajadores. De hecho, en los decretos que se publicaron a través del Diario Oficial de la Federación, pues nos daban la opción, incluso salió el secretario de Trabajo, en ruedas de prensa cuando arrancamos con todo este tema del COVID, estableciendo posturas en las que las empresas y los trabajadores podían celebrar acuerdos, podían celebrar convenios para establecer condiciones de sueldos y salarios. También, pues las cosas se tienen que decir como se tienen que decir. Si hay un trabajador que se tenga que prescindir de él, bueno, pues entonces habrá que realizar el trámite correspondiente, negociar el despido, llevarlo a la Junta de Conciliación, y si hubiese un pasivo laboral, si el trabajador no está de acuerdo en la cantidad que se le da, pues obviamente habrá que asumir los costos y los pasivos laborales que correspondan, sería como parte de la planeación contable y la planeación legal y la toma de decisiones, pues tendrá que asumir la empresa las consecuencias jurídicas que es recibir una demanda en materia laboral de un trabajador, pues que fue ilegalmente despedido o que se le redujo el salario de una forma inadecuada, violándole sus derechos. Entonces, pues habría que hacer también ese tipo de ponderaciones dentro de la estrategia que se vaya a desarrollar. Pero de una manera muy concreta sería revisión de la documentación laboral que se tiene, como punto 2, poder hacer una prelación en grado de importancia de sueldos y salarios y porcentajes que se puedan llegar a negociar. Y tercero, aunque suene muy lamentable, si se tiene que prescindir de alguna persona, pues se tendrá que hacer y tomar esa medida, lamentablemente. Claro, muchas gracias. Bueno, ya hablando, igual, seguimos hablando de las pequeñas empresas. Pues digo, les pegan mucho porque a lo mejor el cliente que se le fue se le representaba, no sé, el 80-50% de los ingresos de la empresa. En el tema fiscal, pues las obligaciones están, nos quedó muy claro que hay que cumplir con ellas, pero ¿se puede hacer algo con la autoridad para que haya alguna condonación, haya alguna prórroga? ¿O qué sabes tú al respecto? ¿Qué medidas puede tomar la empresa para poder salir adelante en el tema fiscal? Mira, hay prácticas que son comunes, lo voy a decir de una manera muy categórica. Obviamente, cada organización, cada empresa, pues tiene su contador, tiene su asesor, tiene sus estrategias fiscales. Ya con el problema encima, con la contingencia encima, tendremos que tomar varias decisiones que son considerativas. Una de ellas, y es la importante, es siempre tratar de cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, no se puede, bueno, pues entonces tendríamos que asumir los costos y ir preparándonos para un reclamo de la autoridad fiscal. Precisamente primero nos van a mandar el citatorio, obviamente vamos a tener una omisión en el pago de las obligaciones, nos van a mandar un citatorio, nos van a mandar un comunicado de revisión, regularización, y también, la PRODECON es una de las herramientas que podemos tener ahí a la mano y podemos acercarnos a la autoridad fiscal para efecto de exponer nuestra situación y tratar de llegar a un convenio de pago con independencia del riesgo que tenemos, ya sea una auditoría fiscal o que nos finquen un crédito fiscal por el impago de las obligaciones. Pero tenemos alternativas que no son agresivas, que son conciliatorias con la autoridad fiscal
pero sí es importante pues, poder dirigirnos a través de los canales correctos dentro de la propia Secretaría de Hacienda para buscar una autorregulación y pues convenios de pago con la propia autoridad, que pueden ser opciones sanas, sin tener una contingencia grave. Muy bien, muchas gracias. Queda muy claro el punto. Oye, otro tema aquí que manejamos en la Correduría Pública, pues como tú sabes, creamos empresas nosotros. Entonces, cuando yo hablo con los clientes, les digo la diferencia entre una persona física y una moral, que la persona moral, pues obviamente es una persona diferente a las personas físicas que la conforman y que de cierta forma le funciona como un blindaje legal. Por lo que tú ya sabes de que solamente están obligados hasta el importe de sus aportaciones los accionistas. Digo, yo no soy experto en materia penal, yo soy corporativo penal, la verdad desconozco. Y te quiero preguntar algo. Las personas morales cometen delitos y ¿hasta dónde llegan las responsabilidades de los accionistas en materia penal? Claro. Mira, las personas morales, las personas jurídicas que sí están catalogadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente sí cometen delitos. En el artículo 421 del Código Nacional establece precisamente el catálogo de bueno, los tipos penales los da el Código Penal, pero en el tema de la responsabilidad en materia penal para las personas jurídicas viene en el artículo 421. Entonces, va a haber siempre una dualidad entre las conductas que desarrolla la empresa y los sujetos que intervienen en ellas, que en este caso hablaba yo de el accionista, el socio, el apoderado, incluso hasta un factor mercantil pudiera haberse inmiscuido en un tema penal. Entonces, precisamente la organización sí puede cometer delitos, eso es un hecho, ya está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la autoridad, incluso en este caso la Secretaría de Hacienda, puede presentar una denuncia si se tratase de delitos fiscales, o incluso personas como tú y yo, si nos vemos afectados, podemos denunciar a una empresa y al accionista, a la empresa y al apoderado, dependiendo quién haya cometido el delito. Uno de los tipos de participación, de responsabilidades que lo hagan en su cuenta, pues, a nombre de la empresa, utilizando los medios de la empresa, son algunos de los supuestos que establecen los grados de responsabilidad. Y ahí viene en el artículo 421 del Código Nacional. Pero efectivamente sí puede una empresa cometer delitos. Tenemos varios casos ya sancionados a funcionarios de las organizaciones. Está interesante entonces hablar sobre el tema de la responsabilidad penal que sí existe y me imagino que se la fincarían a la persona que efectivamente ha realizado el acto en representación de la sociedad, ¿no? Algo así. Pues prácticamente sería como un cómplice, sería un partícipe del delito. No, ok, muy bien, licenciado. Oye, pues desafortunadamente pues, el tiempo se nos está acabando. ¿Nos pudieras poner, por favor, tu presentación sobre datos de contacto, por favor? Para que tengan alguna duda o comentario que quieran hacer posteriormente al Carlos Alberto, pues con todo gusto se pueden poner en contacto con él. Ahí está su correo electrónico, asesoría.deltamty@gmail.com. Licenciado Carlos Alberto Soto Sartuche, celular 81 18 03 40 95. Ahí sus datos, licenciado, para que te hablen y en caso que tengan alguna duda o comentario, pues van a ponerse en contacto contigo. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo, yo me despido y les cedo la palabra a mi hermano Edgar Estrada. Muchas gracias, Carlos. Al contrario. Gracias, Marcelo. Pues de nueva cuenta, licenciado Carlos, excelente tu exposición, de gran ayuda y sobre todo el gran conocimiento que tienes nos queda clarísimo, así como que las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y aquellos que lo ven diferido, pueden contactarte con toda confianza. Aquí están los datos en la lámina. El licenciado es una persona muy atento, muy amable, muy accesible, que yo en lo particular tengo 15 años promedio de conocerlo en el ámbito del trabajo, de abogado, como evaluador y altamente recomendable al licenciado.
Y no quiero irme, licenciado, antes, y te quiero comentar que tenemos saludos de parte de Mónica Saavedra, de Daniel Estrada, de Yesenia Saraí, Claudia Martínez Amparán, también saludos al licenciado Carlos. ¿Sí? Tenemos por aquí Alejandro Iván Rodríguez Zúñiga, muy buena plática, felicitaciones al equipo, estarán ahora redes asociados, peritos oficiales, excelente presentación. Y entonces, licenciado, queremos que por favor nos des ya para finalizar conclusiones del tema, así mínimas, para que las personas se sientan en la confianza de contactarte. Y más que todo, sabemos que las compañías en estos meses que vienen y también las personas físicas se van a enfrentar a asuntos legales que es mejor acercarse a negociar, pero eso quiero que lo digas tú. Gracias. Pues mira, se vienen nuevos retos para todos. Al final de cuentas, para las organizaciones más, es importante estar asesorado y es muy, muy importante hacer una autoevaluación. Las recomendaciones es saber dónde estamos parados, es decir, cuál es nuestra problemática actual, saber cuáles son los posibles riesgos que tenemos para poder encontrar un camino adecuado hacia dónde enfrentar estos problemas y estos retos. Pero lo importante es que este camino que vayamos a tomar sea el menos gravoso, que estemos asistidos, que estemos asesorados, para que la organización pueda salir avante y que simplemente sea un pequeño bache y no que implique la existencia misma o que se pierda el negocio. Que se quede nada más como una mala temporada, pero que todos los negocios sigan funcionando, precisamente porque necesitamos crecer y salir rápido de esta crisis económica, pero sí necesitamos ayudarnos entre todos. Entonces, si tenemos una empresa sana, responsable, bien asesorada, que cumplamos con nuestras obligaciones, con la ley y frente a terceros, también ese tercero al que nosotros no le vamos a pagar o le vamos a pagar después, que no sufra las mismas consecuencias que nosotros, para que todos podamos salir al mismo tiempo avantes y nos ayudemos de alguna u otra manera comercialmente hablando. Y bueno, pues legalmente, pues hacer nuestro trabajo como mejor lo sabemos hacer. Igual tú, que eres experto en evaluaciones y excelente abogado, entonces tenemos que trabajar hombro a hombro todos juntos para ayudar a los clientes y a las organizaciones. La intención es aquí apoyarlos en la medida de las posibilidades de cada uno de ustedes, hacerles un diagnóstico, hacerles un diagnóstico de acuerdo a problema o a la situación que estén enfrentando, para poder ya establecer una recomendación o una posible auditoría o asesoría legal que corresponda. Así es, pues muchísimas gracias, licenciado. Y pues amigos, ya escucharon al licenciado Carlos Alberto Soto Certuche, pueden acercarse a él, hacer una llamada para una cita, una reunión, una consulta, con toda la confianza, una persona que sabe del tema por sus años de experiencia, por su gran conocimiento, por su preparación como maestro, como especialista en diversas materias del derecho. Muchísimas gracias, Carlos, y esperamos verte de nueva cuenta aquí a este programa Acción México, que quede la puerta abierta para ti siempre. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, es un honor estar aquí y gracias por el tiempo de las personas que nos están viendo. Que pasen buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en forma directa a Facebook Live. Les damos las gracias y les mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los organizadores. Y a ti, licenciado Carlos, gracias de nueva cuenta. Al contrario, gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.